Bueno, bienvenidos a otro episodio de Líderes y Humanos. Hoy nos acompaña Luisa María Salas. Bienvenida. Hola, Fe, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz de estar acá. Lo mismo para mí. Arrancamos. ¿Quién es Luisa María Salas? Mira, Luisa María Salas es esposa de Pablo José y es mamá de dos tesoros míos que son Sofía y Lucas, que son mis hijos. Soy ingeniera civil de la Universidad de los Andes y soy súper apasionada por proyectos que transforman vidas. Eso es lo que me llena de alegría. Ay, me encanta. Me compartiste un dato curioso para conocerte un poco más y para que te conozcan un poco más. Eres snorkel. Sí. Además de empresaria, mamá, esposa, mujer, snorkel. Cuéntame de esa actividad. Bueno, yo creo que dentro del balance de vida hay algunas actividades que me encantan y es la meditación. Yo creo que meditar a través de conectarme con el mundo marino me encanta. También me gusta mucho conectarme con la naturaleza. A pesar de que mi forma de ser es acelerada, pues yo creo que estas actividades me desconectan del mundo y me ayudan a generar una gran paz interior. Y esta actividad de snorkel lo haces de manera frecuente, es decir, buscas espacios de meditación y snorkel o de silencios en tu día a día. Sí, digamos que el tema del silencio en el día a día, siempre tengo momentos en la semana, inclusive a veces hasta veo cine mudo, me encanta, me parece que me genera una paz espectacular. La parte del snorkel siempre lo trato de alinear a vacaciones familiares, cuando vamos a la playa, digamos, un par de veces al año. Dentro de ese contexto familiar saco mi espacio y me meto mi voladita siempre y me conecto con el mundo marino como para generar esa paz. Y cuéntanos, ¿dónde estás hoy a nivel profesional? Bueno, hoy estoy en mi mejor momento de vida, Fer. Digamos que me devuelvo un poco. He trabajado en el mundo corporativo, tenemos una empresa familiar. Mi padre hace 54 años creó su empresa, una firma de ingeniería que se llama Simelec Ingenieros. Él siempre tuvo como su sueño de trabajar para él mismo y no ser empleado. Entonces siempre viví como en ese mundo. Era la hija menor de 4 hermanos, soy la hija menor de 4 hermanos y hoy en día somos 6 nietos y 4 hermanos, pero siempre viví como en ese mundo corporativo de la empresa familiar de mi padre, en proyectos, es una empresa familiar que se dedica a construcción de proyectos de infraestructura en las áreas de aguas y de vías. Entonces, alineado un poco a esa experiencia desde chiquita, me motivé por estudiar ingeniería civil, entré a la universidad, me encantó, me conecté de manera inmediata, me apasionan los proyectos. Estudié acá en Bogotá, mis papás pues vivían en Neiva, nosotros somos huilenses, entonces pues me tocó como hacer todo el traslado independiente, crecer rápido, volverme independiente y y estudiar sola acá en la universidad, moverme. Y ha sido un proceso bien lindo. Mi papá luego tiene por motivos estratégicos de la compañía, mueve la compañía a Bogotá y empezamos a trabajar juntos. Desde ser estudiante, ir a proyectos en vacaciones, casi que me pagaban por aprender, porque obviamente uno cuando es estudiante pues realmente está formando su estructura de pensamiento, pero tiene uno muchos vacíos, ¿no? Pues está en proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que esa actividad de poder ir y trabajar en las vacaciones me generó mucho valor a mí, con mucha experiencia. Posterior a esto me graduó y mi padre me invita a trabajar con él. Trabajamos juntos cerca de 9 años. Digamos que casi que una gran experiencia de vida porque él logra como transmitirme todo su conocimiento a través de la experiencia, los dos trabajando juntos. Después, desafortunadamente, él fallece hace 16 años de un momento para otro. Entonces vienen nuevos retos. ¿Cuáles son esos retos? Pues tener que crecer en un día, volverme grande y aprender a tomar un montón de decisiones que a pesar de que yo llevaba 9 años con él, pues el que la tomaba claramente era él. Él era como el líder, ¿no? El fundador, el que tenía como toda la estrategia en su mente. Y bueno, fue un gran reto familiar, fue un gran reto profesional. Entonces en ese momento yo me reúno con toda la familia. Lo primero que hago es llamar a mi hermano mayor. Mi hermano mayor se llama Jaime, también es ingeniero civil. En ese momento no trabajaba pues con mi papá y conmigo en la compañía. Y lo invito a que hagamos como esta llavería familiar y a que trabajemos juntos de ahí en adelante como
tratando de continuar ese legado familiar. En ese momento, él acepta muy generosamente y como que renuncia a sus empresas y a sus negocios y se viene a trabajar conmigo. Trabajamos juntos estos 16 años, ha sido algo bien especial y logramos, digamos, llevar como la compañía a otro nivel, ¿no? En estos años crecimos y logramos muchos éxitos, pero llegó un momento donde yo sentía que quería hacer cosas diferentes. Entonces, hace 3 años me senté a pensar en cuál era mi propósito de vida y si lo que estaba haciendo estaba un poco alineado, y me di cuenta que los propósitos a veces en la vida van cambiando, van migrando a medida que tú creces y a medida que la vida avanza, digamos, así mismo se modifican los propósitos. Entonces, tomo una gran decisión de vida que este año materializo, que es un poco como soltar el control, salirme de la operación, renunciar a la gerencia general después de trabajar 25 años en esta compañía tan linda familiar y digamos que sacar tiempo para mí, para mi familia, para otros proyectos y también acompañar la familia, pero desde otro nivel, ya desde un nivel un poco de alta dirección, desde la presidencia a la junta, en la compañía y en la familia desde el consejo de la familia. Entonces, hoy como estoy en el mejor momento de la historia, yo creo que este recorrido ha sido muy poderoso, pero me ha permitido trascender al siguiente nivel, que es como tratar de, en esta segunda etapa laboral de vida, alinear un poco más mi vida, mi propósito, a servir, a acompañar empresarios, a acompañar empresas familiares, acompañar también a mi propia familia, obviamente, y a buscar otros negocios. A mí me encanta estudiar y me encanta aprender y me encanta arriesgar y buscar negocios todo el tiempo. Entonces, Buenísimo. esto me vivirá mucho. Voy a volver a los 28 años, cuando asumes la gerencia general. Hay una estadística en Latinoamérica que dice que de primera a segunda generación solo logran ser exitosas el 30% de las empresas. Sí. Tú formas parte de ese club del 30% y la pregunta es, ¿cuál crees que para ti fue o fueron las claves de éxito? Porque hoy ya estás a otro nivel, pero en estos años, desde los 28 que asumiste esa gran responsabilidad, hasta abril de este año. Bueno, pues mira, muy orgullosa y tienes toda la razón, la estadística realmente es triste. La segunda generación es menos del 30 y la tercera es aún un porcentaje más inferior. Yo creo que las claves del éxito o del éxito propio fueron varias. La primera es cómo logras entender que este es un negocio familiar. Entonces, en el momento que tú entiendes que tu accionista hace parte de un grupo familiar, pues tienes que oírlos, tienes que entender cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones y con base en esa necesidad del accionista construir unos acuerdos. Mi papá fallece, yo era súper joven, pero yo lo primero que hago es traerme al consultor familiar y sentar en una mesa a toda mi familia. Y a pesar de que nos criaron los mismos papás, pues cada uno tiene unos sueños y tiene una forma de ser diferente, totalmente diferente. Entonces a veces alinear como ese propósito a uno solo no es tan fácil. Cuando está el fundador, pues él lo tiene en mente. Pero cuando él ya no está, nos toca reconstruirlo. ¿Cómo se reconstruye? Pues vienen unos valores familiares, digamos. A nosotros somos educados con unos valores familiares y hemos impregnado, han estado como impregnados durante la vida. Entonces es como seguir, digamos, viviendo en función de esos valores familiares. Por otro lado, generar el protocolo de familia, que es como el documento donde tú defines con tu familia cómo vas a gobernar, cómo vas a tomar las decisiones, porque esta es una empresa familiar, ¿no? Eso nos ayudó mucho y eso nos ha permitido a través de 16 años ver que esto fluya y la verdad es que somos unos bendecidos. Nunca hemos tenido un problema mayor en la familia. Realmente esto ha fluido muy bien. Por otro lado, también hay un legado del fundador. Pues mi padre fallece de un momento a otro, pero pues hay un legado que hay que trabajar para lograr transmitirlo. Yo soy la segunda generación y duré 25 años en esta compañía, pero ya hay una tercera generación que viene en camino, que son 6 nietos, como te contaba, entre 10 y 17 años, que están apenas empezando como a prepararse en la educación superior. Y hay que tratar de continuar, digamos, ese legado familiar que nos han, digamos, entregado con gran responsabilidad. Yo creo que esos son los éxitos, digamos, que hemos tenido para lograr. Esto genera mucha sostenibilidad, porque si tú defines buenas reglas,
El último tema importante es el gobierno corporativo. Hace un par de años, después de mucho tiempo de liderar como un poco en la alta dirección con un grado de soledad importante, nos dimos cuenta que era muy importante montar una junta con unos asesores externos. Estos asesores externos han venido, nos han acompañado, nos han nos han invitado a ver la vida de otra manera, a definir estrategias corporativas diferentes y a incomodarnos un poquito, porque a veces cuando uno es alta dirección nadie te incomoda, nadie te pasa el tablero. Entonces yo creo que entre legado del fundador, construcción de protocolo, que son como los acuerdos, y este último tema, yo pienso que eso es lo que nos ha asegurado como que este negocio continúe. El 4 de abril salí en el mejor año de la historia de la compañía con un crecimiento enorme, con una estructura corporativa súper robusta. Entonces, pues, casi que no salí, sino cambié de rol. Realmente sigo acompañando a la familia, como te contaba, desde el consejo, y a la compañía la sigo acompañando desde la junta, pero pues ya generando valor desde otro nivel. Entonces, ¿qué le recomendarías a Luisa María de 28 años con el diario El Lunes? ¿Qué le recomendaría? Bueno, primero, en ese camino, ¿no? Es decir, volvemos, tienes 28 años, ¿cuál sería el consejo que te darías? Bueno, yo creo que los miedos solo son para identificarlos y enfrentarlos. Yo creo que la vida le pone a uno muchas pruebas y uno siempre tiene que identificar un propósito, y van a haber piedras, van a haber caminos difíciles, pero hay que enfrentarlos, buscarle la salida y con la pasión alineada al propósito seguir adelante. ¿Cómo manejaste? Me hablaste de los retos en la familia, pero bueno, había un legado, siguieron el legado, había unos valores, siguieron esos valores. Pero ¿cómo manejaste la relación entre empresa y familia con la familia? ¿Cómo se manejó eso? Bueno, eso al principio fue difícil. Digamos que nos tocó como sentarnos a estudiar cuál es el deber ser de una empresa familiar. En ese momento logramos identificar que hay 3 círculos importantes en cualquier empresa familiar, que es el patrimonio, el negocio y la familia. Cuando tú logras independizar esos 3 grandes conceptos, te vuelves mucho más objetivo en la toma de decisiones. Entonces nosotros encontramos a través de este consultor que nos ha acompañado estos 16 años, porque ha sido en varias etapas. Digamos que hace 16 construimos la primera versión, pero esa se ha ido actualizando y es muy importante actualizarla para que lo que uno tenga realmente funcione. La empresa crece, la familia crece, todo crece y cambia, entonces también así mismo hay que ajustarse. Pero es muy importante definir órganos de gobierno para cada uno de estos 3 círculos. Entonces, por ejemplo, en la compañía tenemos la junta, funciona muy bien, pero se dedica exclusivamente la junta a la estrategia corporativa, Okay. ¿no? Por otro lado, tenemos la familia, entonces la familia tiene su consejo de familia y en ese consejo se tratan los temas netamente familiares y uno no interviene en el otro. Entonces eso me gusta mucho porque son órganos independientes. Y la tercera, que es el patrimonio, ¿cómo logras tú montar un family office para que administre ese patrimonio de la familia y que a futuro sea totalmente independiente de la operación del primer negocio? Porque pues hoy en día empezamos como una empresa familiar, pero uno tiene que migrar a ser una familia empresaria. De golpe ya no depender solo de un negocio, sino, no sé, tener un portafolio de inversión donde uno logre diversificar el riesgo y de esa manera que logre uno asegurar como una estabilidad económica para la familia a largo plazo. Y pues yo creo que esos son como los tips. Y eso, entonces si alguien que alguien que hoy está en tu lugar, habiendo vivido lo que viviste, una recomendación así, taca, a la vena, algo que le dirías, esta es clave, ¿qué le recomendarías? Persistir siempre en perseguir los sueños, pero yo creo que la pasión por siempre lograr los objetivos y los sueños nunca se debe nublar. Entonces en el momento, yo por ejemplo soy muy persistente y yo me puse muchos objetivos y muchos retos, no a largo plazo sino a mediano. Algunos los conseguí más rápido de lo que pensé, otros me tomé mucho más tiempo, pero siempre hay que perseguir los sueños. Yo creo que eso es algo que en cualquier ser humano nunca se debe soltar. Yo siempre le digo a mis hijos pues una tiene 17 y Lucas tiene 14, y ellos tienen muchos sueños, como todos los seres humanos, y yo les digo, nunca los suelten, fácil no van a ser, van a llegar, hay que disfrutarse el proceso, el resultado llegará,
uno logrará el objetivo del sueño final, pero pues yo creo que es esa como persistencia. Ok, bonito. ¿Y cuál es tu nuevo sueño ahora en esta nueva etapa? Pero en esta nueva etapa yo quisiera como servirle a la sociedad. Yo quisiera devolver un poquito de tanto que he recibido en estos 25 años. Yo quisiera acompañar empresarios. Me han invitado generosamente a un par de juntas como de empresas familiares a que cuente mi historia, a que les comparta como mi conocimiento, y para mí eso creo que es lo que más feliz me va a hacer a partir de ahora. Tuve la bendición de poder servirle a mi familia estos 25 años, pero quisiera a partir de ahora en adelante poderlo extender a muchas otras empresas familiares. Sería como mi sueño. Y también tengo otros emprendimientos, por ahí tengo otras ideas súper chéveres. Me gusta estudiar mucho, entonces me gusta ahora, por ejemplo, todo el tema de la transformación energética me apasiona y estoy estudiando y haciendo un montón de cursos. También la inteligencia artificial creo que es una gran herramienta que tenemos todos los seres humanos para incorporarla en la vida personal, laboral, y pues facilitarnos muchos procesos operativos. Realmente la automatización a través de la IA es impresionante como le rinde a uno en muchos procesos. Ok, o sea, ya están implementando en Cimelec o en nuevos proyectos o en todo lo que estás haciendo, inteligencia artificial. Pues yo lo uso todos los días. Te confieso que se ha vuelto, como te digo, una gran herramienta de consulta, de corrección, de apoyo, de correr modelos, de evaluar riesgos. O sea, lo uso todo el tiempo. En Cimelec tenemos un plan donde definimos como por cada área de negocio, por cada línea de negocio, cómo podemos automatizar el proceso operativo para que nos rinda más, ¿no? Entonces, como incorporarla, ese proceso está apenas empezando realmente. Hay algunas áreas donde ha sido mucho más fácil, otras donde a veces hay más retos, pero estamos en ese proceso. Volviendo a Cimelec, en un negocio en general, mayoría hombres. Muy joven, 28 años, asume gerencia general. ¿Cómo hiciste? Y para ser exitosa en ese mundo de hombres, haber hecho crecer exponencialmente la empresa. Sí. ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, yo creo que el tema de género impacta. El tema de juventud impacta. O sea, fueron retos que tuve que yo administrar al principio. Por la juventud empecé de un momento a otro, como te digo, a volverme grande, a tener que enfrentarme a tomar un montón de decisiones. Y en ese momento me empoderé. Entonces dije, bueno, tengo que desarrollar en 8 días unos skills que tal vez los tenía, pero no los había explotado. Y empecé a enfrentar los miedos. Y entonces empecé a ir a reuniones y yo súper chiquita y todos me decían, ¿y usted es la gerente general? ¿Y usted es la representante legal? Pero si usted es muy joven. Y yo, claro, yo soy. Y entonces, como te digo, los miedos solo son para gestionarios. Los enfrenté, me funcionó muy bien. El tema de las mujeres de género es un tema de acceso y de capacidad. Realmente es triste ver las estadísticas en la alta dirección entre gerencias generales y juntas directivas. No más del 20 o el 25% son ocupados por mujeres. Sin embargo, yo siempre he sentido que es un tema de acceso. En el momento que nosotros entramos y demostramos las capacidades, volamos y fluimos perfecto. Y cada día esa brecha se cierra un poquito más, claro, no a la velocidad que quisiéramos, pero estamos mejorando. Entonces yo creo que si uno tiene acceso y tiene esa posibilidad, de hecho quiero compartirte algo muy interesante en mi compañía. En los últimos 10 años hemos logrado darle la posibilidad a mujeres que ocupen cargos que generalmente ocupan hombres. Por ejemplo, tengo obreras mujeres y no sabes los rendimientos. Tengo operadores de maquinaria, de retroexcavadoras y de mini excavadoras, mujeres. No, uno diría, un operador de maquinaria, pues generalmente es hombre. Tengo paleteras. Paleteras son las controladoras de tráfico, ¿no? Donde tú te pares en una avenida que pasan buses y pasan volquetas y pasan vehículos a altos grados de velocidad. Y estas señoras tienen esa capacidad y esa fortaleza. Muchas veces son madres cabeza de familia. Entonces, es cómo le das el acceso para que ellas accedan y demuestren sus capacidades. Y lo hacen muy bien. Siempre he tenido la mejor experiencia. Me alegro y te felicito. Gracias, Fer. La decisión más difícil, que recuerdes en todo este tiempo. Bueno, yo creo que una de las decisiones más difíciles que toda la vida he lidiado en la compañía es que a mí me apasiona aprender y arriesgar. Pero a veces en la alta dirección hay que aprender a renunciar. Entonces, ¿cómo yo renuncio a una línea de negocio con baja rentabilidad? Sacrificando ventas.
me duele el hígado, o sea, no quiero hacer todo, y si me invitan a hacer cohetes, mañana aprendo y los hago. Pero realmente a veces hay que generar un poco más de foco, ¿no? Y alinear la estrategia, que si necesitamos excedentes de liquidez, caja y rentabilidad, pues hay que sacrificar a veces, digamos, algunas líneas de negocio. No todas son iguales. Siempre te he dicho que en la compañía nosotros tenemos como proyectos de infraestructura masivos y otros exclusivos, ¿no? Los masivos son como los commodities que hace cualquier ingeniero cuando se gradúa, que son proyectos de vías, proyectos de acueductos y alcantarillados, pero hay varios proyectos de infraestructura que tienen un alto nivel, digamos, de exigencia técnica. Por ejemplo, como son los túneles, hacemos proyectos exclusivos como pipe jacking, instalación de tuberías sin zanja, que somos pocos en el país, además que lo hacemos, y en América Latina inclusive, y somos pocos los dueños que tenemos este tipo de equipo, o como plantas de tratamiento y estaciones de bombeo, como construcción de infraestructuras especializadas, diría así. Entonces, si tú tienes este mix, pues esto también contribuye a que funcione, pero claramente en la junta siempre me hacen la reflexión y me invitan a que aprendamos a renunciar. Digamos, a veces ese abanico tan generoso hace que perdamos el foco. Okay. Pero decisiones muy difíciles, nunca. Todos los días, digamos, que me enfrento a ellas. ¿Y la mejor decisión, una que recuerdas así que hayas dicho, con esta decisión la sacamos del estadio? Yo creo que la mejor decisión es aceptar el plan de sucesión de liderazgo. Proponerlo, además ni siquiera aceptarlo, proponerlo, liderarlo. En el momento de que yo a mis 44 años renuncio, digamos, como a ser la líder, ser la gerente, ¿no? Llena de premios, reconocimientos, y suelto el control, Fer, y permito que vengan otros de afuera que además he logrado identificar que tienen unos grandes atributos y muchas veces son hasta mejores que uno en liderar equipos, pues yo creo que esa es la mejor decisión, pensando en la sostenibilidad de la compañía a largo plazo. O sea, después de 25 años uno ya tiene que evolucionar y tiene que trascender. No solamente las personas, las empresas y las familias, todos tenemos que aprender a soltar ese control y a trascender para poder seguir generando valor a más desde otro nivel. Desde otro nivel, se cumplen ciclos. Se cumplen ciclos, sí. Ok. Y ahora hablemos de algo por ahí no tan bonito, pero de algún error que recuerdes que hayas aprendido más que un éxito. Algo que digas, esto me marcó, pero... Me generó oportunidad. Sí. Muchos. Errores cometí en 25 años, muchos. Pero recuerdo uno que fue de los que más me ha dolido, pero generó algo positivo, y es que imagínate que cuando recibo yo esta compañía, la dinámica de construcción de ofertas comerciales tenía mucho que, esto es a través de consorcios, entonces hacemos como alianzas estratégicas con algunos socios y presentamos ofertas en común a través de consorcios, y en ese momento casi todos los proyectos se hacían los presupuestos para poder ejecutar esas obras, y nunca entendimos, digamos, en qué momento perdimos el control de la rigurosidad de verificar que lo que él cotizó, digamos, en ese presupuesto era la realidad. Pues finalmente nos ganamos el contrato, tuvimos la obligación de hacerlo y perdimos un montón de dinero, pero eso nos generó una gran oportunidad de cómo nos volvemos más rigurosos a partir de ahora. Seguimos confiando obviamente en el know-how de nuestros socios, pero no comemos entero. Yo confío, pero verifico. Okay. Y a partir de ese día compramos una ERP que nos ayudó a hacer el presupuesto y a generar como control y seguimiento del día a día de los proyectos, y tomamos mejores decisiones. O sea, a partir de ese momento, hoy en día, desde ese momento hasta hoy, semana tras semana, tenemos casi el PIG por proyecto de control de costos, y nos enseña a tomar decisiones oportunamente en cada momento. Entonces eso no nos vuelve a pasar. Buenísimo. Y si lo vieras como una inversión, estoy pensando, ¿no? Es decir, un error que en su momento costó dinero, pero a la vez generó esta oportunidad. Claro. ¿Se pagó? Total. Ese año fue muy doloroso, pero los siguientes 15, eso fue hace unos 14, 15 años, han sido muy poderosos. Y yo creo que si no hubiéramos cometido ese error, seguramente hoy no tomaríamos tan buenas decisiones. Entonces yo creo que el costo-beneficio sí se pagó. Tengo una pregunta. Hablaste en un momento de sueños y perseverancia. 25 años de compañía. En algún momento por ejemplo, este año que dijiste fue un año regular. No sé si ese, pero en algún momento pensaste en abandonar. Muchas veces. Muchas. O sea, en 25 años, Fer, muchas veces.
este es un negocio espectacular. Me apasiona lograr atender la necesidad de la comunidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Eso me parece que no tiene precio. Pero también es un negocio que parece una montaña rusa. Entonces, la gestión de riesgos y el estrés que maneja cada proyecto desde su concepción hasta su liquidación es brutal. Entonces, cuando tú creces y acumulas, digamos, vas acumulando y acumulando estrés y angustias, pues llega un momento donde uno colapsa un poco. Y en varios momentos de la vida como que he dicho, Dios, necesito otra cosa, necesito un aire. He buscado siempre apoyo externo. Yo creo que uno como gerente general está muy solo en la alta dirección, muy solo. Y en estos momentos de crisis uno dice, no puedo acudir a mi equipo de trabajo porque si no todos quedamos en crisis y se genera una incertidumbre muy grande. No puedo acudir al accionista por algo muy parecido. Entonces, ¿a quién acudo? ¿Y a quién acudes? Pues hace 3 años entré absolutamente feliz a Vistage en un momento así, estaba desesperada, estaba colapsada. Me tomé un café con un socio mío y le conté obviamente todas mis preocupaciones y mis angustias. Y él me invitó y me dijo que él estaba participando en un grupo muy interesante que se llamaba Vistage. Entro, te llamo. Creo que soy la persona que más rápido ha entrado. O sea, yo te llamé a decir, Fer, quiero entrar mañana. Tú me dijiste como el siguiente mes es la sesión. La reunión de grupo. Y entré a un grupo espectacular. Tenemos el grupo Trust. Somos muy amigos. Hemos construido una cofradía o una hermandad. Somos como 13 presidentes de compañías, cada uno en su negocio, pero desde un punto de vista muy poderoso. Entonces, en el primer momento cuando empecé a ir y empecé a volverme vulnerable y a exponer todas mis preocupaciones corporativas, familiares y personales, pues ahí sentí un gran alivio, un gran apoyo. Creo que esta dinámica se la recomiendo a todos los empresarios porque construye. Digamos que cuando vamos a estas reuniones y nos exponemos con un montón de dificultades, pues estas personas realmente desde su experiencia laboral y personal siempre nos ayudan a ver la luz al final del túnel. Siempre hay una alternativa o 10 alternativas. Entonces cuando tú sales como como está uno metido así, mejor dicho, en el fondo del mar y sale uno y ve la luz, pues es algo muy poderoso. Me alegro un montón. Alguna vez leí y escuché también de un estudio de Harvard que hicieron un estudio prolongado en el tiempo, creo que por 70 años, de la felicidad, de los factores de la felicidad. Bueno, el resumen de este estudio son las relaciones, son los vínculos. Y cuando te escuchaba hablar en tu experiencia de grupo y hablando con otro empresario en Colombia, creo que una conclusión es que para tener una vida buena y feliz es estar bien rodeado en todos los aspectos, empresarial, personal, y me alegra escuchar que Vistage ocupe un espacio muy importante para ti, sobre todo desde lo humano, ¿no? Sí. Más allá por supuesto, de decisiones empresariales, pero desde la persona. Sí, de acuerdo. Además de Vistage, yo también tengo una junta, como te contaba, y esa junta me funciona muy bien. Son 2 empresarios externos totalmente independientes. La junta está compuesta por 4, somos 2 internos de la familia y 2 externos. Y ellos también me ayudan a retroalimentar mucho y me ayudan a ver puntos de vista. Es algo, pues es diferente porque obviamente la metodología de Vistage es un poco diferente al de una junta, pero se complementa. Muchas personas me dicen, ¿Vistage o junta? Y yo les digo las 2. Realmente las 2 se complementan porque generan valor desde puntos de vista diferentes. Estás volviendo a emprender, pero ya tienes una trayectoria de 25 años haciendo empresa. Para alguien que escuche este podcast en Colombia, alguien que esté pensando hacer empresa, ¿qué le podrías recomendar? Que siempre lidere desde la autenticidad. Yo creo que cada persona tiene que construir su camino. Yo creo que los miedos, como les conté antes, son para enfrentarlos. Y hay que arriesgarse y hay que siempre buscar esa pasión que nos ayuda a alinear con el propósito de vida. Si tú tienes un propósito claro y sabes qué buscas y qué te hace feliz, pues hay que desarrollar la vida profesional y personal muy alineado a ese propósito. Entonces, que se arriesguen, que se lancen, que no hay nada peor en el mundo que arrepentirse de algo que uno hizo y no de algo que uno dejó de hacer. O sea, hay que emprender, hay que
Claro, a veces uno se quiebra, a veces hay dificultades, a veces hay caminos con piedras, pero son aprendizajes que uno al final sale súper fortalecido. Te hace una pregunta difícil. ¿Tú crees que emprender es para todos? No sé, yo no creo. ¿No? Yo creo que uno tiene que tener algo adentro que le genere pasión y energía y tener una gestión de riesgos diferente. Digamos que yo creo que cada ser humano, y es válido, no todos somos emprendedores, no todos tenemos como esa dinámica y esa pasión, ese interés por el conocimiento. A mí me fascina aprender todos los días de algo. Y este año sí que he aprendido de muchas cosas, porque antes estaba un poco ocupada, también aprendiendo, pero estaba un poco ocupada en la operación. Pero yo creo que hay que lanzarse. No todos tenemos los skills para ser emprendedores. Pero también a veces uno no sabe si los tiene hasta que no se lanza y emprende, hasta que no lo hace. Entonces yo creo que la invitación es, hay que siempre seguir como las iniciativas, los sueños y las oportunidades que el mercado presenta, porque muchas veces a veces uno tiene ideas, pero el mercado no fluye, ¿no? A veces el mercado le bota a uno ideas y uno las trabaja y fluye, ¿no? Ok, buenísimo. Hablaste de propósito. La siguiente pregunta es, ¿qué te mueve más allá, en Cimelec, digo, ¿no? O, ¿qué te mueve más allá de las utilidades y de hacer crecer la empresa? El tema de la sostenibilidad, cómo logramos tener una empresa que trascienda en el tiempo a través de las generaciones. Eso es muy importante, sobre todo porque la empresa es familiar. Y hay otros dos temas que me apasionan. La primera es cómo mejoro la calidad de vida de una comunidad. Como una persona que tiene que levantarse, coger un balde y caminar 3 horas para tener acceso a agua potable, y luego tú le pones el tubo en la puerta de la casa y tienes que ahorrar un montón de tiempo y esfuerzo físico, pues eso genera un nivel de satisfacción infinita. ¿Cómo conecto comunidades? Entonces tengo, no sé, un campesino que tiene su cultivo de arroz o su cultivo de arándanos y no tiene cómo moverlo porque no existe una vía que conecte 2 municipios o 2 ciudades. Entonces, ¿cómo logra uno conectar esas comunidades de diferentes niveles de vida para que tengan acceso a mover sus productos? Nos apasiona mucho siempre la comunidad, cómo mejorar, cómo acompañarlos, ¿no? Yo creo que es como... Profundo. Sí. ¿Y cómo haces, mujer, madre, esposa, empresaria? ¿Cuál es la receta para equilibrar? ¿O cómo haces para manejar tu día a día? Yo creo que en la vida todos tenemos que aprender a poner límites. Muy difícil. Me haces una pregunta muy difícil y la teoría es muy clara, pero en la práctica es dificilísima. O sea, ¿cómo logro yo generar un balance de vida? Yo creo que poniéndole límites en los tiempos, en los espacios, en los horarios, a cada rol. Entonces, tener espacios para ser mamá y nunca negociarlos. Okay. Tener espacios para ser gerente, ¿no? Pero no excederlos. Quiero contarte una infidencia terrible. Hace varios años, en algún momento me apasionaba tanto mi trabajo que me tocaba poner una alarma a las 5:30 de la tarde para irme a ver a mis bebés, porque me encantaba lo que hacía y me conectaba y podían pasar horas y ni me daba cuenta. Entonces hay que poner límites, hay que ponerle límites a la vida. También a los hobbies. Tienes que sacar tiempo para divertirte, para pasar rico. Para mí, desde hace muchos años, las noches y los fines de semana son familiares y personales. Y eso no es negociable. Que vamos a cerrar un negocio el jueves por la noche en una comida, qué pena, yo trabajo solo de día. Con mucho gusto en un desayuno o en un almuerzo lo hacemos. Entonces, pero los límites lo pone uno. Uno cree que es difícil y sí es difícil, pero hay que trabajar en ello. Muy bien. ¿Y lo ves como ese equilibrio, como algo así estático de tener una agenda, como me decías ahora, de fines de semana o a partir de tal hora es para la familia? ¿Eso lo sostienes o eso puede variar dependiendo de la época del año, la intensidad, o es algo más fijo y establecido en tu caso? Pues a mí me gusta mantenerlo. Ok. Porque yo creo que si uno negocia esos límites, después se exceden y después uno a veces pierde el control. Entonces, si uno se vuelve bien firme y los mantiene, hace que el balance perdure. Ok, está bien. Sabes que esta misma pregunta se le hice a otros empresarios. En muchos casos la respuesta tenía que ver con que ese equilibrio era dinámico. Es decir, una semana, por dar un ejemplo, trabajé 14 horas todos los días y la siguiente semana hubo 3 días que no trabajé. Y que eso lo iban regulando en función a lo que ocurría al día a día.
Entonces está bueno también que puedas compartir algo por ahí diferente, porque lo que escucho de este lado que en realidad cada uno tiene su receta, pero creo que cada uno tiene la receta por ahí que mejor le funciona, pero bueno, importante dedicar tiempo a lo que es importante. El ser. Sí, total, a uno mismo, a la familia, a las pasiones, a lo que le genera a uno más felicidad. 28 años, gerencia general, una gran responsabilidad, empresa familiar, hermanos, menor de tus hermanos. En aquel momento o en el transcurso de estos años, ¿hubo alguien o algo que te haya inspirado en el liderazgo? Es decir, arranca 28 años, de un día para otro. Yo la verdad es que tengo una gran gratitud a mis dos papás. Porque yo creo que cada uno de ellos me enseñó cosas diferentes. Mi mamá me enseñó a trabajar mucho en la persona, en la parte humana, a ser empática con mis clientes, con mi equipo de trabajo, con mis proveedores, a construir todas las decisiones colectivamente y a tratar de no ser tan imponente, ¿no? Cuando uno está en la alta dirección, siempre he dicho que el liderazgo tiene que venir desde la construcción colectiva. ¿Cómo le doy valor a todo el equipo de trabajo? No importa el nivel donde esté. En algún momento nos pasó en los proyectos, teníamos alguna crisis y las mejores decisiones casi nunca eran de los líderes. Entonces se bajaba un operador de maquinaria en momentos de una crisis y decía, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y nosotros decíamos, listo, de una, hagámoslo. Y la mejor idea no era de los jefes. Entonces, darle el valor que le corresponde al equipo, para mí es muy poderoso y para mí genera mucha construcción colectiva en el liderazgo. La solidaridad, la unión, entender el ser, cuáles son tus sueños, ¿no? Entonces, yo voy a liderar un equipo de trabajo, pero tengo que entender a qué equipo voy a liderar. Y lo mismo a la familia. Entonces, yo creo que toda esa parte se la aprendí mucho a mi mamá. A mi papá le aprendí, digamos, como otras cosas también importantes. Por ejemplo, cómo oriento a mi equipo con un foco y nunca me desvío, ¿no? Y si me desvío, pues pivoteo y regreso. Eso es algo bien interesante. Cómo pienso en la estrategia, en el futuro. Cómo soy firme, ¿no? Porque siempre he dicho que uno tiene que construir confianza, ser empático, digamos, liderar desde la empatía, construyendo confianza, buscando espacios seguros para el error, entonces que la persona tenga el derecho a cometer un error y yo como jefe asumir la consecuencia de su error porque lo empoderé. Por otro lado, ¿cómo oriento al equipo hacia ese faro y nunca pierdo como el futuro y como la alineación, ¿no? ¿Cómo definirías tú el éxito profesional hoy? ¿Qué es para ti éxito profesional? Bueno, Fer, yo creo que el éxito profesional viene desde cumplir tu propósito. Yo estoy pasando por el mejor momento de mi vida, como te conté, y hoy me siento feliz porque logré el balance de vida, no solamente personal, sino familiar y también profesional. Tengo espacio para todo. Tengo aprendizaje, tengo estudio, tengo interés por el conocimiento, pero también tengo servicio a la comunidad. Acompaño a empresas, aporto desde otro nivel en las juntas con toda mi experiencia. Y yo creo que el éxito de la persona es siempre estar enfocado en su propósito, que todas las cosas que tú hagas en la vida estén muy alineados a ese propósito. Claro, el propósito es dinámico, la vida cambia y hay que incomodarse y hay que ajustarse, pero siempre como perseguir sus sueños y su propósito. ¿Quién es Luisa María Salas en una palabra? Uy, no, muy difícil. Yo lo puedo decir en dos. Sí. Yo creo que me describo como una persona muy apasionada y muy emprendedora. Muchísimas gracias. Gracias por tu vulnerabilidad, por tu apertura y por compartir tu trayectoria. Ay, Fer, a ti muchas gracias por invitarme a este momento y pues por aceptarme en Vistage. Yo siempre he vivido con una gran gratitud porque esto ha contribuido mucho en mi vida personal, profesional y familiar. Me alegro un montón. Entonces, pues acá seguiremos construyendo colectivamente entre todos los empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.